que hoy tiene como invitado al señor Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Queremos poner en contexto el tema de la democracia, de la institucionalidad, y para ello tenemos algunos datos de Latinobarómetro, por ejemplo. Dice, por ejemplo, que el apoyo a la democracia en el Perú es de solo el 25%. 25% de los peruanos dicen sentirse muy satisfechos o más bien satisfechos con la democracia. Este es un país que crece en términos de economía y sin embargo la aprobación o la aceptación de la democracia como sistema de gobierno no ha avanzado al mismo ritmo. ¿Cómo se explica esta situación, señor Tábara? Sí, tú has dicho bien, César. Es una situación bastante paradójica la que tenemos en el Perú, porque es real que nuestro país ha ido creciendo significativamente durante la última década en términos de su Producto Bruto y el ingreso per cápita, de manera que hoy somos un país de renta media. Y sin embargo, ese crecimiento económico, productivo, esa inserción en el mundo económico, no ha ido acompañada de una inversión en democracia. La inversión en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, llámense la mejora en el Parlamento, la mejora en el sistema de justicia, la formación para el ejercicio de los derechos y las responsabilidades cívicas que todas las personas tenemos, ha sido bastante escasa. Y eso se refleja en esta percepción que tiene la población. El país crece, pero la gente siente que la democracia es necesaria, pero no está funcionando bien. Es más, hay diversas encuestas que reafirman lo que tú acabas de señalar. La gente le preguntan, ¿usted considera que en los próximos años su situación familiar, económica, va a ser mejor, igual o peor? Y la mayoría de gente dice igual o mejor. Tienen una expectativa de mejora en su estabilidad familiar. Pero cuando le preguntan, ¿y usted considera que la corrupción va a disminuir, va a seguir igual o peor? La gente dice que va a seguir igual o peor, ¿no? Es decir, te das cuenta que tenemos una percepción en la cual el país va a seguir creciendo económicamente, pero en términos de institucionalidad, no. Esta percepción, esta valoración de la democracia como sistema de gobierno, ¿está de alguna manera vinculada con la experiencia del ciudadano respecto a sus instituciones? Es un poco cómo le fue con el Poder Judicial, por ejemplo, cómo le fue en una gestión ante el gobierno local, que es ahí donde se pone en juego esta valoración. Sí. ¿Cómo mejorar esa relación ciudadana? Mi punto de vista está vinculada a la experiencia directa de la persona con el Estado, ¿verdad? Como tú dices, la persona que va al hospital y tiene que hacer largas colas para que lo atiendan, se molesta con el Estado. La persona que va a hacer un trámite en el Poder Judicial y se siente muy maltratado, se siente pues frustrado por el Estado, ¿no? La persona que alguna vez ha tenido que sufrir que un policía le pide un dinero para darle algún trámite en la comisaría, entonces se siente también maltratado, molesto, distanciado, siente que el Estado no le representa. Pero al mismo tiempo tiene que ver con una experiencia de lo que el ciudadano ve que ocurre en el país. Y entonces cuando ve problemas de corrupción que no lo involucran a él, que involucran a líderes políticos, ¿no? Y que se queda con una sensación de impunidad, ¿no? No pasa nada. Entonces la persona también termina sintiendo que, bueno, los políticos están mal. Hay una encuesta, hay un informe de la Encuesta Nacional de Hogares en la que le preguntan a la gente, ¿usted considera que la democracia es importante? Y 80% dice, sí, es importante. Le preguntan luego, ¿y usted considera que la democracia funciona bien en el Perú? 55% dice la democracia funciona mal en el Perú. Y luego le preguntan, ¿y esto es culpa de quién? 88% dice, es culpa de los políticos. ¿No? ¿Cómo se triangulan estas cifras? Claro, ¿no? Entonces tú terminas diciendo, la gente quiere la democracia, pero no quiere la política. Los políticos se han ido distanciando de la población y al mismo tiempo la población ha ido perdiendo el sentido de pertenencia a una comunidad y de responsabilidad
Porque no puedes simplemente, siendo cierto que los políticos tienen una gran responsabilidad, no puedes tampoco decir que no es tu responsabilidad personal que la democracia funcione. Son responsabilidades compartidas, ¿no? Pero esa cultura de votar cada cierto tiempo, claro, ¿no? que sí, va más allá de votar. Tiene que ver con cómo respetas las normas en la calle, lo cotidiano, cómo respetas el asiento para las personas con discapacidad, cómo se es el turno en la cola a las madres gestantes o lactantes. Tiene que ver con normas básicas de convivencia, tiene que ver con que no tires el papel en la calle, caminando o desde el carro, porque eso yo lo he visto, gente que camina o gente que va en un vehículo modesto o muy suntuoso y tiran el papel desde la ventana de la calle. Tiene que ver con ese tipo de normas, tiene que ver con si pagas los impuestos o no, tiene que ver con si acudes cuando la municipalidad te convoca a elegir juntas vecinales o a votar en el presupuesto participativo o a una audiencia de rendición de cuentas. Tiene que ver con cuánto la población mira programas noticiosos como este, qué es lo que mira la gente en la televisión, qué es lo que escucha en la radio, la distracción, pero y cuánto te informas. Es decir, tiene que ver con eso, pero todo eso no es una responsabilidad solamente de la persona. Todo eso tiene que responder a un interés nacional por formar una cultura democrática que requiere responsabilidades del Estado, supone inversión, supone currícula educativa, supone dinero destinado a ese tipo de programas, ¿no? Y supone, por supuesto, sanear las deficiencias grandes que tiene el Estado para atender a la población. Supone fortalecer los partidos políticos. Con ese déficit que usted hace notar y todo, este año vamos a tener elecciones regionales y municipales en octubre. Si las cosas no cambian de aquí a octubre, lo más probable que vaya a ocurrir es que nuevamente estos movimientos regionales, movimientos locales, van a volver a ganar en muchas de las jurisdicciones. Los partidos no están, por lo que se ve, en condiciones de disputar esos liderazgos, que son a la vez expresión de la propia debilidad de los partidos, señor Tábara. Desde Transparencia, ¿cómo evalúan esta situación? ¿Qué soluciones se puede proponer? Mira, esa es una situación que nos preocupa mucho. Los partidos han ido debilitando muchísimo. Solamente, de acuerdo a informes del Jurado Nacional de Elecciones, solo 20% de los locales de los partidos funcionan a nivel nacional. Hay capitales de departamento, ¿no?, como Pasco, Abancay o Huaraz, donde no existe un solo local partidario, que son al mismo tiempo los departamentos donde hay mayor índice de conflictividad social de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Si los partidos políticos abandonan los distritos, las provincias, las regiones, lo que se produce es la emergencia de un sinnúmero de organizaciones políticas locales, que con 50 personas se inscriben, se conforman y postulan y ganan la alcaldía, ¿no? Eso fragmenta el país, fragmenta muchísimo la democracia y no es bueno, no es saludable. Pero hay una responsabilidad ahí de la norma electoral que lo permite, entonces hay una responsabilidad del Congreso que no ha hecho lo suyo para modificar esa norma, pese a que hay propuestas, pero también hay una responsabilidad de los partidos políticos porque no en todos los casos, pero en muchos casos, se concentran básicamente en la competencia por la alcaldía de Lima Metropolitana, o se, como se diría en el argot criollo, se guardan para la elección parlamentaria y presidencial. Prefieren que su símbolo, su marca, no se vea involucrada en esto. Van a ganar nuevamente la mayoría de distritos, provincias y regiones, movimientos regionales y organizaciones políticas locales. Creo que eso es lo que va a ocurrir, eso viene ocurriendo desde los últimos periodos. Ahí es donde yo digo, hay una responsabilidad de los partidos políticos. Porque los partidos políticos se constituyen para ganar elecciones, por lo tanto tienen que competir, pero se constituyen también para formar las opiniones ciudadanas.
las convicciones ciudadanas con la democracia. Por eso es que los partidos no democráticos no son aceptados en el sistema político y la ley permite que un partido no democrático sea expulsado del sistema electoral. Porque los partidos tienen que contribuir a formar la cultura democrática. Pero para eso tienen que estar activos. Tienen que tener locales, tienen que tener actividades, tienen que convocar sesiones, talleres, conferencias, tienen que estar en las redes sociales, tienen que estar permanentemente en comunicación. Esta ausencia que se calcula en 80% de presencia, en todo caso, en las jurisdicciones del interior, ¿cree usted que se puede resolver con una nueva ley de partidos políticos? Sí lo creo. Fíjate, la ley de partidos políticos dice que los partidos para inscribirse para una elección tienen que mostrar que tienen comités por lo menos en 1/3 de provincias. Pero sabemos que los comités se abren para elecciones y luego cierran. El problema está ahí. El problema está en que se abren y al año siguiente cerró, ¿no? Entonces lo que se plantea en la nueva ley de partidos políticos que los organismos electorales han presentado al Congreso y que Transparencia respalda, es que el Jurado Nacional de Elecciones pueda fiscalizar que esos comités partidarios sigan activos todo el tiempo. Entonces sí, eso necesitamos. Necesitamos que no solamente que el requisito no sea solo para inscribir el partido, sino para mantener vigencia en el partido. De manera que aquel partido que no demuestra que sus comités provinciales siguen activos todo el tiempo, aún en periodos no electorales, la sanción tendría que ser, bueno, se puede establecer sanciones escalonadas, pero incluso la pérdida del registro. Porque si no, claro, tú tienes esto, el partido mantiene la inscripción, pero no mantiene ninguna actividad. Creo que se puede resolver también a través de un mecanismo que es muy importante y que tiene que ver con el periodo electoral, que son las elecciones internas. La democracia interna de los partidos. De ese tema, señor Tábara, vamos a conversar luego de una pausa muy breve. Encantado. Amigos de Televisión Andina, estamos conversando con el señor Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Nos habíamos quedado en el tema de las elecciones internas. La propuesta que han presentado en conjunto el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC considera esta posibilidad de tener elecciones supervisadas, ¿es el concepto? Sí, organizadas. Por los organismos electorales. Pero en fin, una elección interna que defina las candidaturas de cada una de las organizaciones. Sí. ¿Cómo se garantiza que esto resulte? Es decir, ¿la aprobación de la norma ya es en sí misma una garantía de que va a haber democracia interna? Mira, la norma actual obliga a que los partidos políticos definan a sus candidatos mediante democracia interna. No hay manera. Por eso yo creo que es muy importante decir que hoy los diversos nombres que circulan en la prensa o en lo cotidiano no son candidatos. Nadie puede llamarse candidato si no ha pasado por un mecanismo de democracia interna. De acuerdo a la ley y al cronograma electoral para este año, entre abril y junio, entre el 8 de abril y el 16 de junio, todos los partidos políticos y movimientos regionales tienen que hacer elecciones internas para escoger sus candidatos que se inscribirán para las elecciones del 5 de octubre. De manera que, valgan verdades, hoy no tenemos candidatos, podemos tener precandidatos. Aspirantes a candidatos. Ajá. Bien dicho, César. Aspirantes a candidatos. Los candidatos tienen que ser producto de elección interna, eso dice la ley. Pero la ley establece que la elección interna la conduce el propio partido, con su propio comité electoral, con su propio reglamento, y que puede hacerla mediante un militante, un voto, o mediante asambleas de delegados. La mayoría de veces es mediante una asamblea de delegados. ¿Cuál es lo más conveniente desde el punto de vista de transparencia? Desde el punto de vista, lo más conveniente es
a través de que todos los militantes puedan votar, porque además nosotros nos encontramos con militantes de partidos en distintos lugares del país y ellos reclaman eso, ese mecanismo de cada militante que tenga derecho a votar, ¿no? Pero al mismo tiempo, hoy la ley no obliga a que los partidos pidan la intervención de la OMP, el jurado o RENIEC. Pueden pedirlo si desean. El proyecto de ley que está en el Congreso establece que las elecciones internas se organicen por la OMP, que el padrón de militantes que van a votar lo lleve RENIEC y que el jurado fiscalice esa elección. Ojalá el Congreso actúe pronto y apruebe esa norma. Debo decir que lamentablemente, convocadas ya estas elecciones, esa norma no sería aplicable para este proceso. De octubre. La elección de octubre. Pero queda para las siguientes elecciones. Y además, nada impide que hoy los partidos políticos le pidan a RENIEC, ok, tú maneja mi padrón de militantes para esta elección. Y que le digan a la OMP, tú organízame la elección y el jurado ven y fiscaliza, ¿no? Eso le da más confianza a la elección, porque el militante va a sentir que no fue la cúpula la que usó diversos mecanismos para imponer a su candidato. Y a la vez, a la gente que no es del partido, pero que está mirando siempre lo que pasa, le va a dar la confianza de sentir qué transparente que es este partido, ¿no? Nosotros decimos en transparencia, los mismos estándares democráticos que queremos para elegir un alcalde o una alcaldesa son los que queremos para elegir los candidatos en los partidos políticos. A nadie se le ocurriría que la elección para la municipalidad de San Borja sea dirigida por la propia municipalidad de San Borja. Buscas un organismo autónomo, externo, independiente. Lo mismo tienen que hacer los partidos políticos si quieren dar un paso importante para recuperar la confianza ciudadana. Ahora, señor Tábara, pero junto con la elección interna todavía queda ese margen de los invitados, 20% de invitados, sí, que son personas que ingresan a las listas de candidatos sin haber pasado por ningún filtro partidario. Exactamente. Que están a libre disponibilidad del cabeza de lista, de la Sí. cúpula que se quiera. Sí. Desde Transparencia, ¿hay una propuesta sobre esto? ¿Esto debería permanecer? ¿Se debería eliminar? ¿Cómo ven? No, este yo tema? creo que puede permanecer, pero que hay que reducirlo. Bueno, yo creo que hay que reducir ese 20% a un 10 o a un 5%, porque siempre es saludable que los partidos convoquen a algunas personas de reconocido prestigio, de trayectoria democrática, para que se incorporen. Pero no puede ser tan grande, 20% es un quinto, es muy alto, creo que hay que reducirlo, ¿no? Y tal vez poner algunos criterios, como que esto no esté en manos solo de una persona en el partido, sino que sea algún órgano colegiado del partido el que decida quiénes son los invitados. Porque es precisamente allí donde se filtra incluso el dinero mal habido en algunos casos, Sí. Personajes que podrían tener vinculaciones con el narcotráfico, con el crimen organizado inclusive. Sí, hay un sí, riesgo ahí, ¿no? Ese es un riesgo latente en el país. Mira, en nuestro Perú, en nuestro país, los problemas del narcotráfico, el lavado de activos, la minería ilegal ha ido creciendo de manera preocupante. Se hacen esfuerzos por controlar esto, pero creo que hay que hacer mayores esfuerzos para evitar que ese dinero ilícito penetre en la política, como ocurrió en países como Colombia, México o países de Centroamérica, que en algún momento han sido llamados narcoestados, ¿verdad? Creo que estamos a tiempo todavía de evitar eso. Hemos tenido algunos indicios. El año pasado hubo la noticia de una persona que había financiado a un partido político que estaba registrado en la OMP y luego el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice este señor está en una lista de lavado de activos. Y entonces el partido devolvió el dinero, en fin. Pero no puede ser que 2 años después te enteres que y te enteras de uno, podría haber más. Entonces yo creo que ahí una cosa que necesitamos es que, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera colabore con el sistema electoral para evitar esto. Antes de, además. Antes de, por supuesto. Necesitamos que los sectores empresariales se comprometan a no financiar a aquellos partidos políticos
que no han demostrado cuentas rigurosamente claras. Todos los partidos tienen que entregarle a la OMPE en qué gastan su dinero, quiénes les proveen ese dinero y cuáles son sus previsiones para la campaña electoral. Yo creo que aquel partido que no cumple con estos mínimos legales que pone la ley no debería merecer que alguna persona o alguna empresa privada le dé financiamiento, mientras no se ponga al día con el sistema electoral. Si lográramos un compromiso de esa naturaleza, estaríamos dando pasos importantes, no suficientes, pero pasos importantes. Y luego hay una tarea que Transparencia, otras organizaciones sociales y la prensa pueden cumplir, que es verificar en cada sitio, oye, este candidato que está en este distrito tan lejano, de dónde tiene su dinero, cuánto está gastando en la campaña. La vigilancia ciudadana es muy importante para colaborar con el control hacia las finanzas de las campañas que corresponde a los organismos electorales. Lo cual va a desembocar en una mejor calidad de democracia también. Sin ninguna duda. Hablando de calidad de democracia, la participación de la mujer en los cargos públicos, en las elecciones, ¿qué avances ha habido en este campo? Hay una ley de cuotas. Hay una ley de cuotas hace varios años. La ley de cuotas permitió incrementar básicamente la presencia de congresistas, mujeres, se duplicó el porcentaje de congresistas mujeres con la aplicación de la ley de cuotas, pero la ley de cuotas ha llegado ya a un techo, porque hoy no tenemos ninguna presidenta regional mujer, los 25 son hombres, tenemos solo 5% de alcaldesas provinciales a nivel nacional, solo 5%, 4% de alcaldesas distritales, y tenemos en promedio 25% de regidoras entre provinciales y distritales. Pero tú sabes que los promedios ocultan. Hay lugares donde no hay una sola regidora mujer, en toda una provincia, ¿no? De manera que la cuota, lo que ha estado sucediendo es que la cuota se ha convertido en una formalidad. El partido coloca a las mujeres en el último tramo de la lista. Y como para elecciones municipales no hay voto preferencial y la ley dice la lista ganadora se lleva la mitad más uno, solo los que están en la primera mitad de la lista tienen posibilidades de ser regidores. Si las mujeres normalmente están en el último tercio de la lista, como muestran los reportes, 48% de candidatas están en el último tercio, no van a ser, ¿no? Entonces nosotros hemos lanzado una campaña que se llama Exige tu lugar. Exige tu lugar es una campaña que busca empoderar a las mujeres, brindarles capacitación en temas de gestión regional y gestión local, en temas de democracia y de política, pero también decirles, de acuerdo al conocimiento de la ley electoral, si tú quieres de verdad ser regidora y sientes que vales para ser regidora, que de hecho lo valen muchísimas, ¿no? Tanto como los varones, entonces no aceptes ir de relleno. Exige ir en la primera mitad de la lista, ¿no? Y entonces hemos ido elaborando carteles como este, ¿no? Si vas a ser candidata, exige tu lugar en la primera mitad de la lista, ¿no? No aceptes ir de relleno. Si quieres ser regidora, tienes que estar acá, no acá, porque te vas a quedar, ¿no? Y entonces no permitamos que se siga utilizando, ¿no? Entonces, esta campaña Exige tu lugar, vamos a desarrollarla, hemos empezado a desarrollarla ya a lo largo del año para lograr que en las elecciones del 5 de octubre tengamos mayor presencia de mujeres, no solo en las listas, sino elegidas como alcaldesas o como regidoras. Porque la democracia tiene que ser inclusiva, César. La democracia no puede excluir, la democracia no puede ser. La historia de la democracia es un avance permanente, no es un punto de llegada, es un camino permanente de construcción. Aquí durante un tiempo votaban solamente aquellos que tributaban, después votaban solamente los hombres, que después votaron las mujeres, pero solamente hombres y mujeres que sabían leer y escribir. Hablando de ubicación en la lista, en el Parlamento, ¿sería conveniente también lista cerrada? ¿El voto preferencial funciona como filtro ahí? ¿Cómo ven desde Transparencia ese tema? Mira, yo creo que el voto preferencial ha tenido una virtud y muchos defectos. La virtud es que ha permitido que los candidatos que estaban relegados hacia los últimos lugares
en base a una buena campaña, logren acceder al Congreso. Los varios defectos es que ha generado una disputa al interior, ha exacerbado los pleitos internos, porque entonces compites con tus pares, con los mismos de la lista, la gente confunde porque hay una campaña muy dispersa, ¿no? Y no fortalece a los partidos políticos. Nosotros estaríamos de acuerdo con la eliminación del voto preferencial siempre y cuando se introduzcan mecanismos que permitan, por ejemplo, una efectiva democracia interna, ¿no? Para que otra vez no ocurra que los candidatos, los militantes sean relegados. El voto preferencial nació como una manera de equilibrar el poder de las cúpulas partidarias, ¿no? Y también nos parece que otra condición para eliminar el voto preferencial tendría que ser la alternancia de género. Es decir, que se obligue a que las listas que se inscriban sean organizadas un hombre, una mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, para evitar también que las mujeres, otra vez, como está ocurriendo, sean colocadas al final de la lista. Ya es cuestión de ver mecanismos, pero garantizar de todos modos la participación de la Sí, sin duda, para no volver a las épocas anteriores al voto preferencial, en el cual una cúpula era la que decidía, y eso no es saludable para un país como este, que como hemos dicho hace un momento, crece y hay emergencia de nuevos sectores que acceden a una serie de servicios económicos, productivos, comerciales, pero que puede sentirse no suficientemente incorporado en el mundo de la política. Claro, otro de los temas que se ha conversado regularmente es el voto facultativo, la posición de transparencia. Sí. Mira, nosotros hemos expresado que no estamos ahora en un momento adecuado para el voto facultativo. Y no es que nunca se llegue a ese momento. En los países donde se aplica voto facultativo, ya no existe como motivo para ir a votar la obligación, el castigo, pero lo que existe es partidos políticos con suficiente capacidad de movilización y de convocatoria. Entonces la responsabilidad de que la gente vaya a votar pasa del Estado sancionador al partido convocante y movilizador, que es el responsable de convencer a la gente que, aunque no haya multa, vaya a votar. Pero hoy en nuestro país los partidos políticos no están en esa capacidad de convocar una gran movilización de gente para que vaya a votar. Entonces el riesgo de que se incremente el ausentismo, más que en Chile, donde el año pasado que se aplicó por primera vez el voto facultativo, el ausentismo fue superior al 50%, el riesgo de que aquí ocurra algo peor que eso es muy fuerte. Y eso no es saludable para la democracia, porque entonces tú tendrías autoridades elegidas en un proceso en el cual participó un grupo muy pequeño de personas. De manera que mientras no avancemos en fortalecer a los partidos políticos para que estos se reencuentren con la población, recuperen la confianza de la gente, recuperen su presencia en el territorio nacional y recuperen su capacidad de movilizar y de convencer, pensamos que hay que mantener el voto obligatorio. Claro que sí. Señor Tábara, muchas gracias por esa entrevista, ha sido muy interesante poder conocer los puntos de vista y el trabajo además que está haciendo Transparencia para mejorar la calidad de nuestra democracia, y el desafío que tenemos a la vista son las elecciones de octubre, donde vamos a elegir autoridades locales y regionales. Le agradecemos nuevamente por su visita. Muchas gracias, César, ha sido un placer. Amigos, los invitamos a continuar con nuestra programación, viene nuestro espacio Incluir para Crecer. Muchas gracias por su compañía, nos vemos el siguiente viernes. Buenos días.